Muy buenas noches a todos los socios, a toda la comunidad numismática que nos está acompañando en esta transmisión, la número 855, nuestra asamblea número 855. Permítame, por favor, leerles el orden del día que tenemos. Son en total 5 puntos y empezamos con la apertura de la asamblea. En segundo lugar, tenemos la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. El tercer punto es nuestra conferencia magna. En unos momentos les doy el nombre de la misma. En cuarto punto, vamos a tener nuestra sección breviario numismático. También, poquito antes de empezar ese punto, vamos a dar el nombre completo y vamos a terminar con las noticias numismáticas. Al finalizar la sección de noticias numismáticas, si algún socio, si algún compañero de la comunidad tuviera alguna duda, este es el espacio para poderla escribir y podamos proceder a leerla. Dicho lo anterior, terminamos el primer punto para continuar con el segundo, que como ya es tradición, en la lectura y aprobación del acta de la asamblea del mes anterior, les pediríamos a todos los socios que diéramos por aprobada la asamblea, esto para darle mayor tiempo a nuestro tercero y cuarto punto, es decir, a las dos conferencias, a la conferencia y al breviario que tenemos realizado. Entonces les pregunto a todos los socios, si hubiese alguno que no esté de acuerdo, eh, en darla de aprobado, por favor, lo manifieste, lo escriba. De lo contrario, estaríamos dando por aprobada el acta de la asamblea. Entonces, vamos a ver si ahorita hay algún socio que está manifestando que no quisiera que se aprobara. Y agradeciendo, me doy cuenta que no hay ningún socio que esté en contra, por lo tanto, damos por aprobada el acta de la asamblea del mes anterior. Ahora sí, vamos con uno de los puntos más fuertes que tenemos el día de hoy en la asamblea. Me refiero a la conferencia magna 100 años del Banco Único de Emisión de 1925. 2025, que será dada por un gran compañero, un pilar de la Sociedad Numismática de México. Me refiero a Pablo Casas Rábago. Pablo, muchísimas gracias por esta conferencia. Hacía muchísimo tiempo que te extrañábamos, que necesitábamos escuchar una conferencia tuya y mira, qué bien que en esta celebración del Banco de México nos estés deleitando con esta plática que nos vas a dar. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Sid, y a todos los socios y a la mesa directiva. Pues Pablo, empecemos con tu plática. Muchas gracias, Sid, y bueno, nuevamente agradezco a la Sonomex por permitirme dar la plática el día de hoy de los 100 años del Banco Único de Emisión. De antemano quiero pues comentar, va a ser una exposición relativamente rápida, porque sintetizar más de 100 años en menos de una hora resulta todo un reto. Entonces, voy a ir un poco rápido. Seguramente habrá puntos que algunos de los socios consideren que pues se debieron haber tocado o que se debieron haber profundizado, pero la idea de la plática es dar una visión general de cómo se llegó al Banco Único de Emisión y qué ha pasado de manera, obviamente enfoque numismático, de 1925 a la fecha. Entonces, insisto, de antemano una disculpa por lo rápido que será alguno de los temas, pero también es en aras de que sea una presentación mucho más ágil. Voy a compartir pantalla. Si me pueden confirmar que ya se ve, me parece que ya. ¿Listo? Lo estamos observando. Gracias. Y pues para mejor grabación y todo, apago mi pantalla. Como les decía, pues la plática es un recorrido rápido de cómo llegamos al Banco Único de Emisión y qué ha pasado de 1925 para acá, en estos 100 años. Sabemos bien que la idea de tener un banco emisor o una institución emisora de billetes, pues se puede rastrear hasta el México independiente, ¿no? Con Agustín de Iturbide, los primeros billetes que sabemos todos fueron el primer intento de un gobierno ya en el México independiente de emitir billete y que pues no necesariamente tuvieron mucho éxito, ¿no? Tenemos el caso de los billetes del primer imperio, por supuesto tenemos el caso también de los billetes republicanos impresos en el reverso de bulas papales, que pues tampoco fueron muy bien recibidos por la población. Si bien esto facilitaba muchas transacciones, pues no tuvieron el éxito o no se pudieron implementar de manera adecuada. También sabemos que existen proyectos que no llegaron a cristalizar, desgraciadamente, de creación de instituciones emisoras y que incluso de instituciones denominadas Banco de México, como aquel proyecto de Ignacio Comonfort de 1857 para crear un Banco de México que buscaba facilitar el comercio, impulsar diversas operaciones de crédito y que finalmente el país, en esta visión modernizadora del régimen republicano en la época de la Reforma,
pues buscaba que esos capitales foráneos vinieran, establecieran en México instituciones de crédito, pero pues no tuvieron el éxito correspondiente. Tenemos este de 1857, también tenemos la creación la propuesta de otro Banco de México durante el Segundo Imperio, que también la idea era que fuera una sociedad anónima, que en este caso, pues la idea es que fuera un privilegio único, es decir, que ninguna otra institución pudiera competir con ese Banco de México en lo que tenía la concesión y que pues finalmente no fue ratificado por Maximiliano. Y por supuesto tenemos el primer esfuerzo exitoso que fue la creación de Banco de Londres, México y Sudamérica en 1864. Y esta institución, pues sabemos que funcionó y logró empezar sus operaciones sin que hubiera un soporte legal fuerte, porque nuestro marco en ese momento pues era un código de comercio que vagamente consideraba algunas operaciones crediticias y que se le trataba a los bancos, fueran de emisión o de cualquier otro tipo, de una manera muy genérica. Pero finalmente el 20 de octubre de 1864 se logra que inicie operaciones el Banco de Londres, México y Sudamérica. Conocemos también de estos primeros esfuerzos, por ejemplo, del Banco de México del Imperio, estos borradores o pruebas de billetes que pues también no llegaron a circular y que recuerdan mucho los billetes franceses y europeos de aquella época. Todas estas imágenes, como lo señala la propia diapositiva, pues se tratan de especímenes que están en la colección numismática del Banco de México y que se pueden examinar en línea o en alguno de estos casos también se pueden ver de manera presencial en el Museo Banco de México. Es interesante ver cómo a partir de creo que hay por ahí un sonido. Bueno, es interesante ver cómo con la caída del imperio y con la revalidación por parte del gobierno juarista de 1867 de diversos actos del imperio para pues mantener una operación de las instituciones y de diversas cuestiones que el imperio había validado. Entre estas se encuentra la operación de Banco de Londres, México y Sudamérica. Se vio que era conveniente tener un banco que si bien al principio había apoyado al imperio, pues posteriormente apoyó a los gobiernos republicanos. Este banco pues siguió y se mantuvo operando hasta que llegamos más adelante a los bancos de emisión durante el llamado Porfiriato, que también incluye el gobierno de Manuel González, en donde empiezan a otorgarse diversas concesiones, incluso previamente, como el Banco de Santa Eulalia en 1875, Banco Minero de Chihuahua en 1878 y, pues, por supuesto, la emisión por parte del Monte de Piedad en 1879 de billetes. Durante el gobierno justo de Manuel González, y aquí lo que intenté fue tomar una foto de Manuel González y tratar de interpretarla a cómo se vería esto, obviamente con la ayuda de inteligencia artificial, gracias a todas las lecciones que Fernando me ha dado. Y pues bueno, me pareció interesante incluir la foto de Manuel González y de recordarlo más y verlo más como una persona y no con esta foto blanco y negro, porque es muy importante el periodo de Manuel González. Es el momento en el que empiezan a crecer estos bancos de emisión con las concesiones, por ejemplo, del Banco Nacional Mexicano, que incluía por primera vez ser agente financiero del gobierno federal, la creación del Banco Mercantil Mexicano, la creación del Banco de Empleados, y bueno, para que en 1884 se publicara un nuevo Código de Comercio con disposiciones especiales a los diferentes tipos de bancos. Durante los primeros años así empezó a operar y después vino este pleito que conocemos varios desde la perspectiva numismática y legal entre Banco de Londres y México y Banco Nacional de México. Cuando el gobierno federal buscaba darle un privilegio adicional, una postura por encima de los demás bancos de emisión al Banco Nacional de México, empezó un pleito que terminó en la Suprema Corte y aquí vemos un poco las citas de sus respectivos abogados en donde el abogado de Banco de Londres y México decía que la riqueza de las concesiones hechas al banco es tal que no tiene precedente en la historia. No hay ni ha existido una institución que tenga estas prerrogativas. Por otro lado, teníamos en el caso del Banco Nacional de México que decían los abogados del Banco de Londres y México que era una organización que prestaba a la nación los servicios que pudiera prestarle un banco de Estado. Y es correcto, porque esa era justo la idea, aunque al final lograron llegar a una composición, pero pues esa era la idea en el momento. Y ahorita vamos a aterrizar por qué es esto relevante para el banco, para la creación del Banco de. Entonces, durante el gobierno de Porfirio Díaz y específicamente bajo la Secretaría de Hacienda de José Yps Limantur, el sistema bancario mexicano
y el sistema de bancos de emisión creció bastante y logró avanzar sin ningún inconveniente. Esto bajo el auspicio del Código de Comercio de 1884 y la Ley de Instituciones de Crédito de 1897. Entonces, terminando el porfiriato, ¿qué teníamos en el esquema? Teníamos a la Secretaría de Hacienda, que permitía la concesión de diversos bancos. Teníamos al Banco Nacional de México, que era formalmente un banco de Estado y que además emitía billete a nivel nacional. Teníamos al Banco Central Mexicano, que fue un esfuerzo de principios del siglo XX para lograr la interacción y la operación de los billetes a nivel nacional. Teníamos la Comisión de Cambios y Moneda previsto en la Ley Monetaria de 1905, los bancos de emisión nacionales como Banco Nacional de México, Banco de Londres y México, los bancos de emisión local y por supuesto pues la Casa de Moneda de México. Todo este sistema de una u otra forma posteriormente sería implementado a partir de un banco central que fue Banco de México. Entonces, ¿cómo estábamos en 1910? Así estaba la presencia de los bancos de emisión, en donde vemos que casi todo el territorio tenían algún banco de emisión y los que estaban en color naranja un poco más oscuro, como eran territorios, pues no se consideraba que necesitaran un banco de emisión porque o llegaban los bancos federales o los bancos de los estados cercanos podían llegar a circular. Sabemos que al inicio de la Revolución Mexicana, pues inicia una serie de desórdenes monetarios, sobre todo con el gobierno de Victoriano Huerta, en donde se obligó a los bancos de emisión a emitir más allá de las restricciones previstas por la Ley de Instituciones de Crédito de 1897. Entonces, este sistema con los 24 bancos de emisión se mantuvo durante la Revolución, pero por supuesto tenemos que adicionar todas las emisiones revolucionarias que junto con los bancos de emisión generaron un desorden monetario que logró que toda la confianza del billete que se tuvo durante el porfiriato se viniera abajo. Incluso tenemos estos corridos revolucionarios que pues reflejan mucho la situación de ese momento y que es una forma en la que la historia del día a día revolucionario nos llega, donde este corrido que me pareció interesante compartir, de yo no sé dónde me hicieron, ni de qué parte salí, solo sé que por mis males un billete yo nací. Después de una disputa, por la mitad me partieron y para ser recibido, varios parches me pusieron. He andado en varios estados, en algunos me han rehusado, pero en cambio en otros muchos con premio me han cotizado. Dicen que me falta un número, una firma y no sé qué, que no estoy revalidado y otras cosas que no sé. Entonces este corrido que canta el billete, pues muchos que conocemos los billetes revolucionarios vemos, y decimos, pues este es claramente, vemos un billete de la revolución y esto lo refleja completamente. Con la llegada y la creación del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, se empieza a impulsar la figura de un banco único de emisión. Carranza señalaba ya desde 1913 que iban a cambiar todo el actual sistema bancario y que abolirían el derecho de emisión de billetes o papel moneda por los bancos particulares, porque la emisión de billetes debía ser un privilegio exclusivo de la nación, por lo que al triunfo de la revolución, este establecerá el Banco Único de Emisión, el Banco de Estado. Entonces, hay varios esfuerzos de Carranza para lograr retomar la confianza en el billete. Uno de ellos, pues conocemos muy bien, los billetes infalsificables, que pues no tuvieron el éxito que Carranza deseaba. Y aquí podemos ver un mapa, bueno, no un mapa, sino las cifras de cómo estaban las emisiones según algunas fuentes, sobre todo José Antonio Batis, en donde vemos que durante el porfiriato se emitieron cerca de 400 millones de pesos en billete. Esto es de 1885 a 1913, contamos porfiriato ese año, pero los grupos revolucionarios se calcula que emitieron de 5 a 10 mil millones de pesos. O sea, es una cantidad descomunal que, por supuesto, pues, si lo sumamos a la guerra y a la violencia de la Revolución Mexicana, pues impulsó esta desconfianza en el billete. Y le sumamos los infalsificables de Carranza por 500 millones de pesos. Para 1916, Carranza va a publicar un decreto sobre la liquidación de los bancos de emisión porfiriano. Por supuesto, señalando que muchos de ellos se habían apoyado a Victoriano Huerta, y es la base para los procedimientos de incautación bancaria que se extenderían hasta 1921 y un conflicto legal muy complicado para el Estado mexicano. Uno de los principales promotores del Banco Único de Emisión pues, es Alberto J. Pani, que después sería secretario de Hacienda. Pani incluso narra en sus memorias cómo platica con Francisco Villa sobre esto, sobre las ventajas del Banco Único de Emisión, al grado que, según Pani, Villa le dijo, si cuando la revolución llegue a la Ciudad de México y acabe con el gobierno del traidor Huerta, don Venus, obviamente Carranza, no funde el Banco Central que usted dice, yo lo fundaré. Entonces imagínense
un banco central fundado por Francisco Villa. Hubiera estado interesante. De ahí vamos a brincar hasta la Constitución Política de 1917 y también resulta interesante ver que en el proyecto original de la Constitución no se preveía al Banco Único de Emisión. Es hasta los debates del Congreso Constituyente cuando el diputado Rafael Nieto presenta una iniciativa para reformar el artículo 28 del proyecto en el sentido de que se incluye entre los monopolios exclusivos de la Federación el relativo a emitir billete por medio de un solo banco que controlará el gobierno federal. Hay muchos debates si debe estar o no ahí en esta sección de la Constitución el Banco Central, pero bueno, finalmente quedó en ese artículo 28. Y el debate en general, si nos vamos a los diarios de los debates del Congreso Constituyente, vamos a ver que la opinión era positiva al Banco Único de Emisión. Y aquí hay una opinión de un diputado de Guanajuato que me pareció interesante rescatar, que decía el diputado Fernando Lizardi de Guanajuato que es tan relevante el Banco Único que en su concepto el Banco Único que presenta la comisión es lo único que puede salvar al país. O sea, a ese nivel se veía al Banco Único de Emisión en 1917. Se aprueba la Constitución, en donde se prevé en el artículo 28 esto. Sin embargo, no iba a ser tan fácil lograr la fundación del Banco de México. Existieron varios proyectos, el Banco de la República Mexicana y algunas otras figuras que muchas se quedaron en papel, pero ante la presión y ante la situación que imperaba en ese momento en México, Carranza en 1919 deroga todos los decretos relacionados con la incautación bancaria y ante la escasez del circulante y la crisis platista, se crea una nueva moneda de cobre y de plata y se autoriza la Comisión Monetaria, heredera de la Comisión de Cambios y Moneda de la Ley de 1905, a emitir papel moneda, que conocemos también de 1 peso y de 50 centavos, que iba a ser pagadero en oro. Esta Comisión Monetaria posteriormente le iba a heredar a Banco de México diversos activos, instalaciones y algunas otras cuestiones. Una transición ordenada entre la Comisión Monetaria y Banco de México. En 1921, el 15 de febrero de 1921, es cuando tenemos la primera referencia legal, formal, al Banco de México con este nombre. Porque hay un decreto, perdón, 1923, hay un decreto que fija las bases para la organización del Banco de México y que es publicado el 15 de febrero de 1923 en el Diario Oficial de la Federación. En este decreto de Álvaro Obregón se establece cómo va a funcionar, son las bases generales para el funcionamiento del Banco de México 2 años después. Ahí se establece que va a ser sociedad anónima, ahí se establece el periodo de la concesión, los billetes que deberían tener una circulación enteramente voluntaria, esto pues para recuperar la confianza en el billete. Al lograr finalmente la creación de Banco de México, Plutarco Elías Calles señala que el Banco de México condensa en su nombre la finalidad fundamental de su creación. Es un banco hecho por México para el servicio de todo México. Por consiguiente, cada ciudadano de la República debe interesarse por él y considerarlo como cosa propia, pues que su prosperidad significa nada menos que la vigorización de un factor necesario para la emancipación y el desenvolvimiento de la economía nacional. Esto lo señaló 2 días después de inaugurar el Banco de México, el 3 de septiembre de 1920. Y sabemos que el Banco de México no hubiera logrado fundarse, no se hubiera logrado tener el capital correspondiente sin la participación del ejército, en específico del general Joaquín Amaro, que a través de ciertos ahorros presupuestales en el ejército logró, junto con otros esfuerzos del gobierno, tener el capital suficiente para la creación del Banco de México, porque recordemos que es una sociedad anónima, entonces necesitaba tener el capital exhibido, un porcentaje del capital exhibido. Aquí vemos un anuncio del periódico de la época, donde señala que hay 60 millones de pesos de oro nacional y que iba a iniciar sus operaciones en septiembre, irónicamente o históricamente interesante, en el edificio del Banco de Londres y México en 16 de septiembre y Bolívar. Aquí vemos una foto de la inauguración del Banco de México y un anuncio del periódico con el capital suscrito y el capital exhibido. En esta fotografía podemos ver el edificio de Banco de Londres y México, que a la fecha todavía existe y que es un edificio que se encuentra en la esquina de Bolívar y 16 de septiembre, con muy pocas diferencias. Actualmente pues le añadieron algunos pisos encima y les digo, es un edificio alterno con la Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia, pero ahí está. Ese edificio es donde se inaugura Banco de México el 1 de septiembre de 1926. Fue toda una noticia
la inauguración del banco. Primeras planas en diversos diarios nacionales. Aquí vemos uno donde señala: el señor presidente de la República inauguró ayer solemnemente el Banco de México. Disculparán la imagen, pero pues era la que tenía disponible la Hemeroteca Nacional. Y hay tres personajes sin los cuales no podríamos tener la creación de esta institución. Por supuesto, Plutarco Elías Calles, que era el presidente de la República, Manuel Gómez Morín, que fue parte de la comisión redactora de la ley, y Alberto Mascareñas, que fue su primer director general. Aquí vemos otra primera plana, que es la primera plana de Excelsior, donde se señala el 2 de septiembre de 1925 que el Banco de México había quedado legalmente constituido y comenzó ya a funcionar. Entonces, ese día, el 1 de septiembre, Plutarco Elías Calles fue a inaugurar el Banco de México y de ahí se fue a rendir su informe presidencial al Congreso. Aquí vemos otras imágenes. Como pueden ver, fue toda una noticia. O sea, la apertura del Banco de México a través de las cámaras fotográficas de Excelsior. Y aquí vemos una de las acciones, en este caso 100 acciones a nombre de Banamex, que se encuentran en el archivo de la colección numismática de Banco de México, de las acciones Serie B. El capital de Banco de México se dividió en dos tipos de acciones: la Serie A, que era el 51% suscrita por el gobierno federal, y la Serie B, que fue cambiando el esquema de suscripción de voluntario a obligatorio, pero que era por parte de las instituciones de crédito privadas y de algunos otros intermediarios financieros. Este anuncio también del periódico me pareció interesante incluirlo porque vemos no solamente las fotos de la inauguración, la foto, bueno, el dibujo de Banco de Londres y México, pero que dice Banco de México el edificio, si lo vemos en pequeño, ahí está cerca del remate, y una foto del billete con el número 5 de 5 pesos. Y otro detalle interesante, vemos aquí este periódico del Porvenir, en donde señala: antes que la sucursal del Banco de México, el Porvenir da a conocer los nuevos billetes. Entonces, el Porvenir, antes de que empezara a operar formalmente el banco, ya estaba diciendo cómo iban a ser estos billetes y lo publicó en la segunda hoja del periódico. Entonces también es interesante, ¿no? Entonces, estos billetes iban a ser muy importantes para la operación de Banco de México por la desconfianza que decíamos y por la emisión caótica del billete durante la Revolución Mexicana. La gente no confiaba en el billete. Y por esto fue que la ley del banco señaló que los billetes iban a ser de aceptación voluntaria y se buscó imprimirlos con la American Banknote Company porque esa institución a la que en ese momento aseguraba y mostraba las mejores características de seguridad para lograr retomar la confianza en el billete entre el público. Aquí vemos la última hoja la hoja de firmas propiamente del contrato entre la American Banknote Company y el Banco de México para imprimir los primeros billetes en los valores que conocemos: 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos. Este contrato se firmó en 1921 y desde esa época se empezaron a imprimir los billetes, pero se pusieron en circulación hasta que se logró la creación del banco en 1925. Era tal la expectativa que generaba el lograr el capital suficiente y el saber que estaban estas bóvedas con el capital exhibido en oro, que cuando la comitiva de reporteros entró con Plutarco Elías Calles y con los funcionarios correspondientes. La comitiva, y esto lo cuenta Eduardo Turrent en su libro, la comitiva se dirigió primero al Salón de las Asambleas, visitó la gerencia, bajó a los sótanos para entrar al departamento de cajas, con la puerta, estas son las bóvedas de Banco de Londres y México, la puerta fue abierta por el general Calles. En ese momento un fotógrafo de prensa enfoca su cámara hacia el presidente, quien al verlo le comentó: no me retrate una vez más, retrate el dinero que se halla dentro, que es lo inusitado ahora. Y por supuesto, hay que ponernos en el contexto de 1925 y decir: oye, imagínense después de más de 10 años de guerra civil, de muertes, de enfrentamientos, de desórdenes civiles, políticos, militares, lograr este nivel de ahorros y la creación del banco y la exhibición y la muestra de todo el capital, pues sin duda alguna era más noticia que tomarle una foto más a Calles, que pues no es que falten fotos de Plutarco Elías Calles. Y bueno, obviamente desde ahí empieza una tradición numismática y también algo que es de interés para nosotros en la numismática, y es el reparto de algunos billetes con folios específicos a funcionarios que participaron en la inauguración o que son parte como tal del Consejo de Administración o de alguna forma de las autoridades financieras. El billete número 1, por supuesto, en esta fotografía que vemos de la mediateca del INA, que fue entregado a Plutarco Elías Calles. Aquí lo vemos perfecto. Ya sabemos pues, la historia, no voy a profundizar en ella, pero pues bueno, el billete terminó doblado y lo podemos ver el día de hoy en el Museo Banco de México. Y el billete número 2 entregado a Alberto J. Pane, ¿no? En un estuche especial
que algunos coleccionistas destacados pues han mostrado cómo eran esos. Y aquí está el billete número uno, ¿no? Que quien lo quiera ver pues puede ir a verlo en vivo en el Museo Banco de México. Y pues ahí seguramente les van a contar la historia de cómo fue que llegó y por qué está todo maltratado. Obviamente el escándalo no iba a quedarse ajeno a la inauguración del banco y al Banco de México en general. Y de ahí empezó un rumor falso, porque pues no es otra cosa más que una falsedad, que en la gitana que aparecía en este billete de 5 pesos se trataba de la novia de Alberto J. Pani, Gloria Fauré, que era una actriz. El problema era que esta actriz pues acompañaba al ingeniero Pani en muchos viajes, incluso aquí vemos algunas noticias de Estados Unidos, en donde Pani la llevó a unas reuniones para negociar algunas cuestiones con los banqueros en Nueva York. Se supo que ella estaba ahí, que no era su esposa, y varios enemigos políticos y gente pues con moral intachable en Estados Unidos señaló que cómo era posible que el ministro de Hacienda estuviera llevando a su amante a un viaje oficial en Nueva York. Entonces, si vemos las declaraciones de Gloria Faure en estos periódicos, ella no tenía ningún problema en decir que el mejor amante que había tenido era el secretario Alberto J. Pani, y está por escrito, entonces imagínense el escándalo en esos momentos. Al final, pues Gloria Faure y su hermana terminaron, Alberto J. Pan dijo, ya, no quiero que estén aquí, se hospedaban en el Waldorf Astoria en Nueva York y la mandó a otro lugar y al final regresa a México. Pero esto generó no sé, la leyenda de que la gitana que aparecía en el billete de 5 pesos que vemos aquí y que se aparecía desde 1915 en las propuestas de billete del gobierno federal de la República Mexicana, era ella. Esto pues no es correcto, es una viñeta de 1910, pero pues empezó por su similitud y obviamente pues por la relación que tenía con Alberto J. Pan. Esto incluso llegó al Congreso, y llegó al Congreso en donde los diputados de oposición criticaron, esto miren, es el diario de la de Cámara de Diputados del 15 de octubre del 25, en donde el diputado Juan Aguilar Ficachi señalaba, ¿quién de nosotros puede poner en tela de juicio lo que dice la prensa de Estados Unidos? La que vimos en la diapositiva anterior. Y es esto que a mí me pareció muy entretenido leer, que dice, ¿qué nos recuerdan ustedes, compañeros? Que el día 1 de septiembre, o sea, la inauguración de Banco de México, el informe presidencial, que se leyó aquí, el mensaje presidencial, don Alberto J. Pani se cruzaba de miradas amorosas con la Faure, que se encontraba en las galerías con desprecio, con una falta absoluta de respeto, tanto para el Ejecutivo Federal como para la Cámara de Diputados. En un régimen parlamentario, este solo hecho debía haber constituido la renuncia inmediata del ministro Pani, por responsabilidad directa de él. Pero ya que estamos en México, dentro de un régimen presidencial, yo creo que esta protesta debe servir al Ejecutivo como una censura a su ministro de Hacienda. Por supuesto, Plutarco Elías Calles se rió y dijo que pues él no tenía ningún inconveniente con eso. Vemos aquí algunos billetes de la primera emisión, tampoco voy a profundizar mucho en ellos, los conocemos y seguramente habrá algunas otras pláticas que profundicen en el diseño de estos billetes conocidos como anchos. Vemos de 10, 20, 50, 100, 500 y por supuesto 1000 pesos. Estos billetes, como les decía, fueron muy polémicos al principio. Vemos algunas caricaturas de época en donde se burlaba los caricaturistas de los billetes porque sentían que no iban a tener éxito. Vemos aquí algunas personas que pues parece que están pidiendo dinero en la calle, diciendo que admiten billetes a la par, que reciben un tuerto diciendo que recibe billetes del Banco de México. También aquí una persona ofreciéndole un cobre a la persona que tiene el sombrero y que le dice, tenga una caridad, le dice, una caridad por el amor de Dios, tenga un cobre. Gracias, desde hoy solo recibo billetes del Banco 1. Entonces, por supuesto, pues el ingenio mexicano también se fue en contra de estos billetes y de su aceptación voluntaria. Era importante lograr la aceptación de ellos. Entonces, las autoridades financieras se pusieron de acuerdo también con el sector privado para impulsar de alguna forma ciertas medidas en las cuales la gente quisiera utilizar este billete, el billete. Vemos aquí, por ejemplo, el 30 de agosto, un día antes de la inauguración, que se señala que el comercio apoyaría la circulación de los billetes del Banco de México, un anuncio de una cervecería donde dice que aceptan en cantidad ilimitada los billetes de Banco de México en la compra de las cervezas, incluso un concurso de fíjese usted en los billetes y si su número suma 9 o un múltiplo de 9 y nos lo entrega en pago de una cerveza, le obsequiaremos una caja de cualquiera de las marcas de la cervecería central. Todo esto que son incentivos. O por ejemplo, esta venta de las cuatro esquinas, así se le conocía a la zona donde está Palacio de Hierro, Fábricas Universales, el Nuevo Mundo y el Puerto de Veracruz,
Veracruz, en el centro de la Ciudad de México, donde se señalaba en letras grandes que recibían a la par con el oro los billetes del Banco de México Sociedad Anónima. Y así, y vemos varios anuncios en donde justo va en esa misma línea. Aquí, por ejemplo, quieres comprar un terreno en la colonia del Observatorio, se reciben los billetes. O letreros en la cigarrera del Buen Tono, donde aquí se reciben los billetes del Banco de México para lograr esa confianza que se había perdido en la Revolución Mexicana. Y bueno, aquí vemos al primer grupo de empleados del banco, una fotografía del 5 de septiembre de 1925, tomada por supuesto, en las instalaciones de Banco de Londres y México. 2 años después aproximadamente, finalmente se logra terminar las adecuaciones de su edificio, actual edificio sede con el museo, y en 1927 se inauguraría el edificio principal que remodela el edificio de la Mutual Life Insurance Company de Nueva York, construido en 1905, se expande hacia el edificio de correos y se crea este edificio tan emblemático que conocemos el día de hoy, enfrente de Bellas Artes, en la avenida 5 de Mayo y Eje Central. En la esquina superior izquierda vemos el anuncio de la Mutua, de cómo era este edificio. Si nos fijamos del lado izquierdo, aparecen nada más 4 ventanas, que después con la extensión que hizo Carlos Obregón Santacilia, que no se nota, si lo vemos, no se nota cuál es la extensión de las ventanas que van hacia la dirección del edificio de correo. Y por supuesto esto se ve reflejado en una medalla conmemorativa que existe en oro y en bronce, donde se señala la fundación del banco y la inauguración del edificio justo el 12 de octubre de 1927. ¿Y qué estaba pasando con estos bancos de emisión que al final Carranza se echó un poco para atrás con la liquidación? Bueno, pues se publica una ley el 30 de agosto de 1930 en donde a partir de los esfuerzos comenzados por Carranza, se continúa la liquidación de los antiguos bancos de emisión que finalmente se lograría a lo largo de los años 30. Hubo muchos de estos bancos que decidieron transformarse en otro tipo de instituciones ya que no podían ser bancos de emisión y que siguieron operando. Dos grandes ejemplos, Banamex y Banco de Londres y México. Para 1931 se publica la polémica ley monetaria, que lo que buscaba esta ley monetaria en medio de una crisis platista era ordenar el régimen monetario, prohibir la acuñación de moneda de 1 peso o denominaciones superiores, establecer nuevamente que los billetes emitidos por el Banco de México serían de circulación voluntaria, salvo para el gobierno, suspender indefinidamente la acuñación de moneda de oro y desmonetizar toda la moneda de oro existente, sobre todo aquella creada por la Ley Monetaria de 1905, por 1917 por la moneda de 20 pesos y por supuesto la moneda de 50 pesos de 1921 conocida como centenario, y desmonetizaba diversas monedas de plata que se encontraban en circulación paralelamente. Esto generó también muchas preocupaciones entre la población, al grado que nuevamente hay que recurrir a las fuentes informativas de la época para ver qué estaba pasando. La gente estaba muy intranquila, entonces poco a poco se empezó a dar a conocer y vemos aquí una primera plana de Excelsior donde dice que a medida que se conoce la nueva ley monetaria va creciendo la confianza y se reitera. Los billetes de Banco de México no van a ser de circulación forzosa. Vemos que ya estamos en 1931 y sigue la desconfianza en el billete. Vemos aquí otra cuestión donde los banqueros se ponen de acuerdo y dicen, tanto la Secretaría de Hacienda y los banqueros, que está bien la ley monetaria y que va a servir para ordenar las cuestiones monetarias en el país. Y si bien estos billetes eran voluntarios, después llega un momento en el que va a haber tal demanda por ellos y había un sistema que limitaba su emisión precisamente para evitar cuestiones inflacionarias y emisión sin control, que empezó a haber una crisis de billete un año o 2 años después, en 1932-33. Entonces hay una notoria escasez de billetes de banco en las ciudades del país. Entonces, está este otro extremo en el cual la gente ya empieza a querer utilizar el billete y empieza a haber una falta de oferta de estos billetes y pues empieza a haber otra vez desórdenes monetarios. Y aquí es donde empieza la segunda emisión o la emisión de transición, que ya son billetes más pequeños. Dejamos a un lado las alegorías en general, las alegorías de los anchos y empezamos con algunos otros estilos de billete y de diseño, pero se mantiene la gitana. Vemos el billete de 5, el de 10, estos dos pues son muy similares a los billetes anchos, solo que en un tamaño reducido. El billete de 50 pesos con Ignacio Zaragoza, el billete de 100 con Francisco y Madero, y que por primera vez en el reverso pues va a tener el edificio
sede de Banco de México que conocemos al día de hoy, en un grabado bastante bonito por parte del American Banknote Company. A mitad de esta crisis en 1935, pues resulta necesario también emitir, ante la falta también de moneda, emitir los famosos billetes de 1 peso, que al principio legalmente eran certificados monetarios. Estos billetes tuvieron una serie de complicaciones para emitirlos, que hay una conferencia muy interesante si no me equivoco, de nuestro amigo Víctor Saucedo sobre el tema de la crisis de 1935. La tenemos en nuestro canal de YouTube y recomiendo verla porque cuenta mucho de la historia del origen de este billete de 1 peso. Y bueno, aquí vemos la expectativa que había. El próximo lunes, según se anuncia, circularán en el país los billetes de 1 peso. Y aquí es donde va a empezar, en esta época, finales de los 30, en los 40, el primer gran reto de falsificación del Banco en donde Enrico San Pietro, un falsificador muy destacado y que esperemos en algún momento poder publicar algo mucho más detallado de él, falsifica diversas denominaciones, empezando también con estos billetes de 100 pesos, 20 pesos de la corregidora, en un nivel de detalle tan perfecto que se engaña a la mayoría de la población, y va a ser el reto que Eduardo Villaseñor, el director general en ese momento de Banco de México, va a tratar de enfrentar con la ayuda del criminólogo Alfonso Quirós Cuarón. Hay toda una historia de más de 10 años de persecución, y aquí vemos esta fotografía con una serie de billetes falsos de 100 pesos, que pues si lo vemos en la foto y lo vemos en vivo, es muy fácil que podamos caer, si somos una persona de 1942, podamos caer en el engaño. Aquí vemos un acercamiento de uno de estos billetes que trae toda una historia detrás. Vemos el sello de falso, pero también dice dónde se recibió. Si lo vemos con detalle arriba del 100 dice San Lázaro, es decir, que pues, se pudo haber recibido en la estación de San Lázaro, en la estación de ferrocarril, porque abajo en letras azules dice Ferrocarril de San Lázaro. Entonces había toda esta trazabilidad para lograr atrapar, y al final se logra atrapar a Enrico Sampietro. Aquí vemos la máquina con la que falsificaba, que está también parte de la mediateca de INA, y estos anuncios que se tenían publicados en las diversas instituciones, en donde se le explicaba a la gente a través de una fotocopia gigante cuál era el billete auténtico y cuál era el billete falso. Si lo vemos así como está, que no es muy difícil, muy diferente del original, vemos que el auténtico y el falso, pues tampoco es que se vean tan diferentes en la fotografía. Pero bueno, esto era lo que se buscaba para evitar esa falsificación. De ahí vamos a brincar al desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador es una etapa de casi 30 años en México, en donde se logró un crecimiento sostenido, una inflación baja y una generación de empleos pues de manera consistente y elevada, y que fue uno de los desarrollos más grandes de México, si hablamos desde una perspectiva macroeconómica, en el siglo XX. ¿Y quiénes son los artífices, entre otros muchos, del desarrollo estabilizador? Pues Rodrigo Gómez, director del Banco de México, que estuvo por cerca de todo este desarrollo estabilizador dirigiendo al Banco de México, y Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público. Poco antes de que empiece el desarrollo estabilizador, entran los nuevos billetes, la tercera emisión. Aquí vemos el billete en grande, y abajo vemos más o menos cuándo circuló, a partir de cuándo empezó a circular y cuándo dejó de circular. Todos estos ya están desmonetizados. Vemos aquí la diferencia entre la emisión de transición y la tercera emisión, en donde pues la diferencia es el letrero de EL arriba de Banco de México, y el pagará a la vista al portador en efectivo con pagará a la vista al portador. Detalles numismáticos que pues son de interés para nosotros. El famoso billete de la Gitana, el billete de la Corregidora, Allende, Hidalgo, todos ellos siguieron circulando hasta entrados los años 70. Morelos, Cuauhtémoc, por supuesto el billete de 10,000 pesos de Matías Romero, que circuló en dos momentos en los años 40, 50 y 70. Otro momento relevante en la historia del Banco de México, ya brincamos hasta 1969, es la inauguración de la fábrica de billetes del Banco de México. Esto se veía como una necesidad también de independencia económica, no seguir dependiendo del American Banknote Company o de cualquier otro proveedor externo, sino que México tuviera su propia fábrica de billete en la cual pudiera imprimir todo esto. Por supuesto, esto fue gradual, no fue de un día para otro. Por eso vemos que varios de los billetes del American Banknote Company seguían circulando posterior a la inauguración de la fábrica de billete, ¿no? Aquí vemos en la foto
a Gustavo Díaz Ordaz y atrás a don Rodrigo Gómez examinando una hoja de billetes de 10 pesos, una foto de la fábrica de billete más o menos como estaba el día de su inauguración, el billete que lleva la fecha conmemorativa de 16 de septiembre de 1969, el día de la inauguración, y este primer billete, ¿no? Que fue desmonetizado en enero del 96. Y aquí empieza una serie de billetes, no necesariamente diseñados o elaborados por mexicanos, pero sí ya en México y poco a poco una transición hacia grabadores mexicanos destacados, por ejemplo, como Marta Sacián. Vemos aquí el reverso, ya son cambios de los diseños que conocemos de la American Banknote Company, el billete de 5 pesos, todos estos desmonetizados en enero del 96, 5 pesos, 20 pesos, que a mí en lo personal no me gusta mucho, aunque el color es muy llamativo, pero el retrato de Morelos pues es un poco extraño. El reverso también con la pirámide de Quetzalcóatl, billete de 50 pesos con Benito Juárez, 100 pesos, 500 pesos. Y este billete de 500 pesos fue el primero que llevó marca de agua en México. Y a partir de ahí se empezó a implementar esta medida de seguridad. El billete de 1000 pesos, 2000 pesos, ya emitido en 1983. Y con esto podemos ver el impacto de la inflación de los años 80 en nuestro dinero. 1983, 2000, 5000 pesos también. Esto pues también ya vemos que empezamos a ver más ceros en nuestros billetes. 10,000 pesos y un cambio trascendental. El 1 de septiembre de 1982, el Ejecutivo Federal, José López Portillo, decreta la estatización de la banca privada y la adopción del control generalizado de cambio. Al estatizarse la banca, pues ya no tiene sentido que exista una división accionaria entre las acciones Serie A, que eran del gobierno federal, y Serie B, que eran de la banca privada, porque la banca privada se vuelve la banca del Estado. Entonces no tenía sentido que se mantuviera una sociedad anónima y se crea un organismo descentralizado que es Banco de México. Esto lo vemos en los billetes con el cambio de el Banco de México Sociedad Anónima, aquí por ejemplo en un billete de 1000, y luego desaparece la referencia a la sociedad anónima. Seguimos creciendo en denominaciones, ahora ya estamos en 20,000 pesos, aquí vemos con marca de agua y sin marca de agua. ¿Esto qué implica? Que llegó un momento en que el billete no era de un valor, de un poder adquisitivo elevado, entonces ya no resultaba costeable que tuviera una marca de agua. Eso también es un síntoma de la inflación. El reverso, con y sin marca de agua, por supuesto, 50,000 pesos y pues uno de los billetes, en mi gusto, más bonito por la fachada del edificio principal y por supuesto por el retrato de Plutarco Elías Calles, que está a partir de una pintura que se encuentra actualmente en el Museo del Banco, de billete de 100,000 pesos. Aquí vemos el tema de la inflación visualizado en piezas numismáticas. Y esto, pues para quienes me acompañaron en la plática de los nuevos pesos el año pasado, pues recordarán que también se tocó en ese momento. Vemos cómo ser un billete, de ser un billete de valor, de poder adquisitivo elevado de 500 pesos en 1979 con su marca de agua. Para 1984 desaparece la marca de agua, incluso se ve un cambio en el tipo de papel en el que está impreso. Y para 1987, pues ya mejor emitir una moneda porque no resultaba costeable con lo que podías comprar con ese billete de 500 pesos. La vida útil era muy corta comparado con una moneda, entonces pues mejor vamos a emitir una moneda que sustituye el billete de esta denominación. De ahí nos va a llevar a la reforma monetaria conocida como el nuevo peso, que les decía yo, pues lo platicamos el año pasado con motivo de los 30 años del nuevo peso y que empezaron a circular en enero de 1993. Entonces, estos billetes y, bueno, perdón, del año antepasado, estos billetes y monedas de nuevo peso que implicaron quitarle 3 ceros al peso, en lo que eran 1000 pesos anteriores, se volvió un peso. Este fenómeno se conoce como una redenominación. Es decir, hay un cambio en la denominación, en este caso 1000 igual a 1, pero el poder adquisitivo de un día para otro va a ser el mismo. Lo que antes costaba 1500 pesos, pensemos a lo mejor unas papitas, pues después iban a costar unos 50. Que después se mantenga la inflación, siga creciendo y vaya perdiendo poder adquisitivo, eso ya es otra cosa. Entonces vemos aquí la primera plana del Universal en enero del 93. Esto también tuvo varios retos. Vemos aquí una coexistencia entre el billete de 10 nuevos pesos y uno de 5000, porque pues tenía que ser un cambio gradual. Y para facilitar ese cambio gradual, lo que hizo el Banco de México fue que los primeros diseños de los nuevos pesos eran iguales a los viejos pesos. 10,000 pesos, el diseño es igual al de los 10 nuevos pesos, salvo la denominación. Se emitieron billetes de 10, 20, 50 y 100 nuevos pesos, pero aún así volvemos a los retos como los de los años 30, en donde hubo tal demanda por la moneda y por el billete denominado en nuevos pesos que muchas instituciones de crédito, si bien abrieron las puertas para realizar el cambio, pues tuvieron que atender multitudes que querían, porque también había una confusión.
Decía, oye, yo no sé si mis billetes viejos van a valer o van a dejar de valer. Entonces la gente corrió a cambiar estos billetes y monedas y pues al final resultaron insuficientes según algunos de los reportes que vemos en la época. En ese va a coincidir la creación, bueno, poquito después la de los nuevos pesos, con la creación del organismo constitucional autónomo, que es la desaparición del descentralizado y la creación de un nuevo órgano, que es el Banco de México como organismo constitucional autónomo, es decir, completamente separado del Poder Ejecutivo y por tanto independiente y autónomo a partir del 1 de enero de 1994. Aquí vemos a la primera Junta de Gobierno después de otorgada la autonomía. Pues vamos a ver algunas caras conocidas para los que se interesan en la historia sendaria. Vemos a Pedro Aspe, vemos a Guillermo Ortiz, vemos a Miguel Mancera, a Francisco Gil, Javier Arrigunaga y pues algunos otros personajes, Guillermo Prieto, interesantes de la historia sendaria de México. Y va a venir el cambio ya con nuevos billetes, si bien denominados en nuevos pesos transitoriamente, pero con nuevos diseños que después van a retomar el nombre de pesos, porque desde el principio en el decreto se previó que el nombre o el adjetivo nuevos iba a ser transitorio. Vemos billetes de 10, 20, 50 y 100 pesos, 200, 500, que pues todos estos los numismáticamente los conocemos. Ya viene el cambio a los pesos con algunos ajustes en las medidas de impresión o en las medidas de seguridad menores, pero ya vemos la palabra pesos, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 y para 2004 se emite el billete de 1,000 pesos con Miguel Hidalgo, si bien mantiene el esquema del diseño de los billetes que previamente vimos, pero pues ya un billete de una denominación un poco más alta, 1,000 pesos, un billete que circuló poco y que pues al día de hoy es interesante tenerlo en la colección. Hay varios cambios también que es importante destacar en las medidas de seguridad. Por ejemplo, vemos la evolución de 1996, como era el billete de 100 pesos. Nos vamos al año 2000, donde hay un letrero perdón, que va a permanecer de manera temporal relativo al 75 aniversario del Banco de México en el año 2000. Luego, la inclusión de la banda iridiscente y el elemento que cambia de color en el 2001 y también en 2005 la inclusión de un elemento para las personas débiles visuales y que se buscaba lo vemos ahí circulado en color rojo, que al tocarlo, estas personas pudieran identificar más fácilmente la denominación. Que recordemos que en ese momento los billetes tenían, salvo el de 20 y el de 50, el de 100, 200, 500 y 1,000 tenían el mismo tamaño. Luego viene otro momento interesante en la historia del banco, que es la primera emisión y creación de estos billetes de polímero, que ahorita son tan comunes, y que empiezan a circular en septiembre del año 2002, mismo diseño del billete de 20 pesos, entonces vemos una estrategia muy similar a los nuevos pesos, se mantiene el diseño, pero en este caso se cambia el material y se cambian algunas medidas de seguridad, pues por el propio material de polímero. Si se fijan, es casi el mismo diseño, anverso y reverso. Y luego ya viene una nueva familia con nuevas características de seguridad que empiezan a circular a partir del 2006, 2007. 20, 50, 100, 200 pesos. Por supuesto, el billete de 500 pesos con Frida Kahlo y Diego Rivera, muy polémico, muy gustado por unos y por algunos no necesariamente tanto. El nuevo billete de 1,000 pesos en ese momento, puesto a circular en 2008, que también pues circula poco y también es apreciado por varios coleccionistas. Y este billete intermedio de 50 pesos con nuevas medidas de seguridad, que también es interesante conocerlo, ver este cambio en la ventana transparente. En fin, una serie de medidas de seguridad muy interesantes y que después veríamos en otras denominaciones y en otras familias. Los billetes conmemorativos, este billete en mi opinión, pues uno de mis favoritos, el billete de 100 pesos de la Revolución Mexicana conmemorativo con esta locomotora y con la figura de la Adelita. Y el billete de 200 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. El billete de 100 pesos conmemorativo del centenario de la Constitución de 1917. Este billete también conmemorativo del 24 de septiembre del 2021 por el bicentenario de la consumación de independencia nacional, que por diversas razones, pues se sigue imprimiendo y se vuelve uno de los billetes conmemorativos, si no es el que más, sí de los que más han sido impresos y que se trata de un billete conmemorativo. Entonces, pues al día de hoy sigue circulando este billete del bicentenario. Otro momento interesante en la historia del banco es la inauguración del Museo Banco de México, el 24 de septiembre del 2021, en el edificio principal, en el cual ahora podemos ver parte de la colección numismática y por supuesto conocer algunos niveles de este edificio principal, la bóveda, la sala bancaria con las columnas de mármol, todo esto en un estilo Art Deco
de los años 20 muy interesante arquitectónicamente, también la parte histórica. Sin duda alguna, pues es una visita numismática obligada. Tan es así que tiene su propio espécimen, el espécimen del Museo Banco de México. Vemos ahí todas las familias de los billetes que se encuentran en exhibición. Y de ahí seguimos con la nueva familia de billetes. El billete de 50 pesos, el famoso ajolote, puesto en circulación el 28 de octubre de 2021. El billete de 100 pesos, 12 de noviembre del 2020. Estos de polímero, vemos que el polímero se extiende a la denominación de 100 pesos. Entonces ya tenemos tres denominaciones en polímero. El billete de 200 pesos, que también es un billete relevante porque es el billete de 200 pesos sin leyenda, así el billete de 200 pesos con leyenda alusiva al 25 aniversario de la autonomía, puesto en circulación en septiembre del 19, y el billete de 200 pesos con la leyenda del 30 aniversario de la autonomía, puesto en circulación el 20 de mayo de 2024. Tenemos el billete de 500 pesos, que también cuando empezó a circular fue muy polémico, a algunos no les pareció que la composición fuera tan acertada, pero pues sin duda un billete interesante con la idea de que esta nueva familia iba a mostrar cronológicamente diversas etapas de nuestra historia, partiendo desde el México prehispánico en el billete de 50 pesos, luego el México del Virreinato en el de 100, el periodo de la independencia en el de 200, la reforma en el de 500, la revolución en el billete de 1000. Y también tenemos este espécimen que pues hace algunos meses estuvimos viendo erróneamente en algunos medios de comunicación que decían, es que es el billete de 5 pesos. Pues no hay ningún letrero de pesos por ningún lado y no es más que un espécimen en el cual se conmemora la inauguración de los 5 años de la inauguración de la fábrica de billetes en Jalisco. Esta fábrica fue inaugurada en 2018, es la segunda fábrica que ya tiene México de billete y este espécimen lo único que hace es conmemorar los 5 años de esta fábrica, pero pues algunos medios erróneamente lo tomaron como el nuevo billete de 5 pesos, pero pues no es así. Aquí lo interesante es ver que en el reverso, por primera vez, se va a incorporar a toda la planta que en ese momento estaba presente de la fábrica de billetes de Jalisco. Les decía yo el billete de 1000 pesos, alusivo a la Revolución Mexicana. En los reversos vamos a encontrar elementos de ecosistemas que son patrimonio cultural, patrimonio natural de la humanidad y también patrimonio cultural en algunos casos. Y por supuesto los especímenes que a partir de los años 80, pues también muchos de ellos forman parte de nuestra colección numismática, varios de ellos alusivos a aniversarios del Banco de México o aniversarios de la fábrica de billete o algún otro tipo de aniversarios, ¿no? Vemos aquí el del 30 aniversario de la fábrica de billete en el 99, una especie de alusivo justo a don Rodrigo Gómez, de quien hablábamos hace unos minutos, y para cerrar, pues también tenemos este billete de 20 pesos, que es el primer billete mexicano que ya está en circulación. Pues si revisamos las monedas y billetes que tenemos, vamos a ver, este es el primer billete mexicano firmado únicamente por mujeres, porque vemos por un lado a la gobernadora, aquí está la firma de ella con la Junta de Gobierno, y a la cajera principal, Isabel Morales. Entonces, va a ser un billete con dos firmas y las dos firmas por supuesto, también de mujeres. Así como está el de la gobernadora, hay billetes con dos firmas de dos subgobernadoras también. Entonces, pues podemos tener una colección interesante. Con esto quiero cerrar. Como les decía, fue un recorrido rápido. No quería yo tomarme mucho tiempo también dando pie a que hay otras secciones en la asamblea, pero sí generar la curiosidad correspondiente para lograr que algunos otros investigadores o que algunos otros numismáticos exploren el centenario de esta institución tan relevante para México, el Banco Único de Emisión, el Banco Central, y cómo ha impactado en la vida económica, financiera, numismática y en general en nuestro país de 1925 a la fecha. Hay muchos enfoques, yo quise dar una visión general, espero que haya sido de interés y pues por supuesto muchas gracias Sid y a la Sonumex por permitirme darles esta plática. Muchas gracias. Pablo, más que plática es una película. Yo sabía que no tenía que leer el libro, ningún libro de Banco de México y esperarme a esta película en donde en una hora ibas a poder condensar tanta información, tanto recorrido, pero de una manera tan amena. Felicidades por esta forma tan dinámica, tan buena y tan didáctica de podernos presentar la historia de Banco de México y mira, en las manos de un experto sobre el tema. Muchas Me gracias. voy a leer un comentario que creo que puede ejemplificar, que puede decir lo que muchos pensamos y está a cargo del doctor Luis Gómez Ruiz. Muchas felicidades, Pablo. Muy interesante y bastante completa la historia que nos has presentado con relación a los 100 años del Banco de México. Muchos temas, muchas aristas, pero todo muy bien armado entre sí. Excelente ponencia.
Y pues bueno, precisamente con el doctor vamos a empezar con las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, les pediría que las pudieran escribir tanto en Zoom como en Facebook. Y pues arrancamos entonces con esta pregunta del doctor Luis Gómez Guzner. ¿Por qué Banjico ha lanzado a circulación tan pocos billetes conmemorativos a lo largo de la historia cuando hemos comprobado el éxito, sobre todo en otros países? No, no tendría yo una respuesta. Yo creo que eso es algo que a partir de los estudios que se han hecho, poco a poco vemos más billetes conmemorativos. Es un fenómeno pues relativamente reciente. Algo que me pareció interesante revisando las fechas de emisión de varios de estos billetes es que se buscaba que coincidieran, por ejemplo, algunos billetes con efemérides correspondientes. Por ponerles un ejemplo, el billete de 500 pesos de Madero se buscó que coincidiera con uno de los aniversarios de la Revolución Mexicana. El billete de 1000 también. Entonces se buscaba que hubiera un vínculo con la fecha, pero no expresamente una conmemoración. Yo creo que es algo que pues, solamente la propia gente encargada de emisión y la Junta de Gobierno en su momento tendrá la respuesta, pero sí vale la pena meternos a otras fuentes. Por ejemplo, ahorita a partir de la nueva familia de billetes empezó un ejercicio de transparencia interesante por parte del banco, en donde si no nos metemos a la página web, está todo el proceso de toma de decisiones de estos billetes de la nueva familia. Entonces, esto como numismáticos, pues puede resultar de interés. Y entiendo la pregunta de Luis, pero también podemos verlo en sentido inverso. Si nos vamos de 2010 a la fecha, pues ya tenemos varios billetes conmemorativos. El de 100 y de 200 del 2009, de Revolución y de Independencia, el de la Constitución del 17, que era de 100 pesos, el del 20 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Consumación de Independencia. Entonces, pues poco a poco ahí va. Y a esto le sumamos billetes también conmemorativos, aunque no con un diseño diferente, como los de 200 pesos que mostraba en donde la leyenda 30 aniversario o 25 aniversario de la autonomía, o los billetes del año 2000 del 75 aniversario del banco. Entonces son pocos. Insisto, no tendría yo una respuesta para Luis en este momento, pero creo que poco a poco se imprimen, y perdón, se ponen en circulación más billetes de este estilo. Mira, justo acabas de contestar otra pregunta, pero para ser más claros, si la leyenda de la autonomía de 25 y 30 años solamente se dio en el caso del billete de 200 pesos, pues ya lo estás confirmando. Sí, solamente es en esos, y de hecho todo eso también está disponible en la página web del propio banco. Te cuento que tenemos felicitaciones de varias partes, incluso no solamente de México, tenemos en Hidalgo, tenemos en Silmar, California, tenemos también desde Chiapas, Manuel Vázquez, Miguel Tello, Omar Covarrubias, también tenemos felicitaciones por compañeros del Zoom, entre ellos Ángeles Colunga. Pablo, muchas felicidades, excelente conferencia. También Marta Gracias. nos comenta que es una conferencia muy interesante. Otra pregunta, ¿habrá billetes de circulación conmemorativos del centenario de Banjico? ¿Sabes si vamos a tener No. una sorpresa o todavía no tienes ningún tipo de información al Pues respecto? no lo sé, yo pues no, no estoy involucrado en esa toma de decisiones, habrá que preguntarle a la Junta de Gobierno en alguna conferencia de prensa, pero pues esperemos que haya de eso y de muchos otros temas más billetes conmemorativos para continuar con nuestras colecciones. Muy bien, aquí tenemos una pregunta interesante. Para ti, ¿cuáles serían los tres desafíos más relevantes que ha tenido el Banco de Historia, perdón, el Banco de México a lo largo de su historia? A ver, sin duda, y justo es el enfoque que traté de darle a la plática, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sin duda la puesta en circulación, el lograr la confianza, retomar la confianza en el billete en los años 20 y en los años 30, yo creo que fue uno de los principales, si no es que el principal desafío, porque si la gente no utilizaba el billete, pues ¿cuál era la idea de tener un banco único de emisión, ¿no? Entonces, ese yo creo que fue el principal desafío. El segundo, yo diría que es la época de inflación de los años 80 que ahorita vimos rápidamente. El que la gente confiara en su dinero viendo que cada vez tenía más ceros el billete, pues resultaba sin duda alguna muy complejo. Lo cual va de la mano con la implementación de los nuevos pesos. Creo que es un proyecto difícil para cualquier autoridad monetaria. Sabemos, a ver, muchas veces hay una crítica a la implementación de los nuevos pesos, que les decía, no es otra cosa que una redenominación, pero tampoco es algo que inventó México, es algo que vemos en muchos sistemas monetarios a nivel global, que cuando se llega a una inflación elevada,
Pues lo más sencillo para simplificar las transacciones es quitar ceros. Aquí fueron tres. Ha habido casos en 9, 10, 16, muchos ceros, en donde se busca regresar a una unidad sencilla de hacer operaciones. Y yo creo que el tercer reto sería también la aceptación del billete de polímero. Algunos a lo mejor están muy jóvenes para recordarlo, pero cuando inicia la circulación del polímero a principios del siglo XXI, pues mucha gente decía, oye, pues es que este es un pancholar, ¿no? Porque es un billete de plástico, ¿no? Y la gente lo veía como con desprecio. Es un material muy, muy útil para los billetes de baja denominación porque prolonga la vida del billete y esto permite ahorros sustanciales. Pero pues somos un país que estaba acostumbrado al billete de sustrato de algodón y cuando llega el polímero, pues la gente dice, es un billete de plástico, ¿no? Y lo despintaban, y lo maltrataban y todo. Y creo que ese es un reto, que ahorita ya a lo mejor muchos no lo ven de esa forma, pero la aceptación del polímero creo que también fue un reto interesante. Y esto, bueno, obviamente hablando desde una perspectiva numismática. Ya si nos metemos a temas económicos, financieros, pues ya serían otros retos seguramente. Lograr la autonomía, por ejemplo, ¿no? Sin duda, sin duda. Muy adecuado a esta pregunta, al comentario que acabas de realizar. ¿Por qué en los años, a finales de los 70 y principios de los 80 cambió la leyenda en los billetes de SA y después se la quitaron? Bueno, era lo que comentaba, creo que lo comenté un poquito rápido, pero a raíz de la estatización de la banca en 1982 por el presidente López Portillo, todos los bancos privados del país se vuelven bancos en los cuales el gobierno era propietario. Entonces se le conoce como la nacionalización bancaria, así lo señala López Portillo, pero en realidad se trató de una estatización, de una expropiación disfrazada de nacionalización. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que el gobierno se queda con los bancos privados, con algunas excepciones que no vamos a enfocarnos ahorita. Entonces, estos bancos, por ejemplo, pensemos en Banamex, de ser sociedades anónimas, se vuelven sociedades nacionales de crédito. Es decir, el gobierno es el accionista mayoritario. Estos bancos, a su vez, eran accionistas de Banco de México, sociedad anónima. Pero ¿qué caso tenía que un banco propiedad del gobierno o muchos bancos o muchos intermediarios financieros propiedad del gobierno federal fueran accionistas y que el mismo gobierno federal fuera accionista por otro lado también? Al final el gobierno federal pues era el accionista de 100%, directa o indirectamente. Entonces, en ese mismo decreto de estatización de la banca, se señala que se crea un organismo descentralizado llamado Banco de México. Deja de ser una sociedad anónima y se le conoce como un descentralizado. Algo interesante ahí es que la sociedad anónima entra en liquidación. O sea, la sociedad anónima es liquidada y todo el patrimonio de la sociedad anónima se vuelve parte del organismo descentralizado Banco de México. Entonces, esa transición sutil que se encuentra en transitorios y que se pierde en la historia legal, pues es eso. Entonces, ¿dónde lo hemos reflejado? En esto que precisamente me comentabas, de decir Banco de México S.A. a Banco de México Solí. Y también, por supuesto, lo vemos en las firmas, pero eso ya es meternos un poco más en detalle. Genial, muchas gracias y qué profunda respuesta nos acabas de dar. Siguen las felicitaciones y los comentarios. Jorge Torres, excelente exposición desde Argentina. Rolando Renato nos comenta, extraordinaria ponencia. Siempre es Gracias, un gusto Rolando. escucharte, Pablo. Mónica Ramos, muchas felicidades, Pablo. Extraordinaria ponencia y muy bien documentada. Gracias, Moni. Mencionaste que el billete de un peso del calendario azteca en un principio eran certificados monetarios. ¿Por qué ese término? ¿A qué se debió? Nuevamente, muchas felicidades. Muchas gracias, Moni. Y a ver, hay una conferencia muy interesante del tema, les decía, está en nuestro canal en YouTube. En resumen, había una escasez de moneda muy fuerte en los años 30. Para poder suplir esa ausencia de moneda, Banco de México mandó imprimir estos billetes, vamos a llamarles ahorita billetes, al American Banknote Company. En teoría, Banco de México, por sus estatutos, no podía imprimir billetes menores a 5 pesos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Llamarle certificado monetario. Se buscaba al principio, y eso está claro en los propios archivos del Consejo de Administración, que fuera una medida de solución temporal. Es decir, ya que se tuvieran las monedas acuñadas, ya que se tuviera todo, volver a la emisión de moneda de un peso y fraccionario. Pero al no lograrlo, pues estos certificados monetarios después se cambia los estatutos de Banco de México, Sociedad Anónima, y permanecen como billete. Entonces, esto que era algo temporal en los años, en 1935, pues se vuelve algo permanente hasta 1970 y tantos que siguieron circulando, y pues es el único billete de un peso
que emitió Banco de México en toda su historia. Y yo creo que pues en el futuro no vamos a ver billetes de un peso porque pues no tendrían una vida más allá de 2, 3 días seguramente. Bueno, ya nos presentaste el billete de 5 pesos, entonces, ¿por El, qué no el de pensar en cinco uno de pesos. uno? Exactamente, es muy interesante ver cómo luego se tergiversan este tipo de especímenes y empieza una desinformación acelerada. Yo te voy a citar directamente, que ya vamos a tener un billete de 1 peso. No, no, bueno. A ver, aquí, a ver, Pablo, vamos a imaginar que tú tienes la elección, tú tienes el poder de decisión para elegir los nuevos diseños, si hubiese nuevos diseños, No. de monedas y billetes para un nuevo cono monetario. ¿Qué tipo de temática, de viñetas, de elementos escogerías? Híjole, ya eso es muy subjetivo y seguramente algunos no van a estar de acuerdo, pero a mí me gusta mucho la decisión que se tuvo con esta nueva familia de billetes, que cronológicamente se reflejen épocas de la historia de México. Entonces, eso me parece que es muy interesante, pero estamos dejando fuera épocas que pues son relevantes, a lo mejor son incómodas para algunos sectores, pero la Reforma y el Segundo Imperio pues son parte de lo mismo. No hay nada de Segundo Imperio, no hay nada de Primer Imperio, no hay nada de Porfiriato. El México moderno se ve como un bloque en general, que ni siquiera hay billete del México moderno, bueno, contemporáneo. Entonces, a mí me gustaría retomar la idea de etapas históricas, pero sí adecuado a las etapas históricas. No visto como un homenaje, porque muchos ven el que un personaje aparezca como un homenaje, sino como un recorrido histórico, ¿no? Incluso pueden coexistir figuras polémicas o a lo mejor algo que no necesariamente sea un personaje, sino algo representativo de la época. Esa parte a mí me parece muy interesante. También reconocer que no siempre tenemos que poner a los mismos personajes, ¿no? Siempre tenemos a Madero, siempre tenemos a Hidalgo, y poco a poco eso ha ido cambiando, pero yo no puedo concebir que en 300 años de virreinato solo tengamos a Sor Juana. Seguramente tenemos otros escritores, tenemos otros literatos, tenemos otros personajes interesantes que aportaron a la Nueva España y posteriormente a México, pero siempre nos quedamos con los mismos, ¿no? Y también creo que es importante reconocer a las culturas prehispánicas, más allá de la cultura maya, de la cultura mexica. Hay otras culturas del norte del país, otras que pues quedan muchas veces en el olvido porque estamos acostumbrados a esta centralización cultural en donde calendario azteca, Teotihuacán a lo mejor, o los mayas, pero hay otras culturas interesantes, ¿no? Y eso pues se podría haber reflejado en las monedas. Eso sí, yo evitaría las cuestiones polémicas de políticos vivos. Eso por supuesto creo que es inconcebible. Cualquier político de cualquier partido que esté al día de hoy vivo o que sea de fallecimiento reciente, creo que eso no es adecuado. Y hay que reflejar, tenemos mucho en México de historia, de cultura que valdría la pena ponerlo también, a lo mejor una cuestión arquitectónica. Nuestro país también es muy rico en arquitectura de diversas épocas, ¿no? Y eso sí lo vemos reflejado, pero tenemos que salir más allá del centralismo que tenemos y encontrar otras cuestiones que en los estados resultan de interés. Perfecto, Pablo, qué bueno que ya nos diste información de qué nuevos billetes vamos a tener, precisamente conmemorando los 100 años de Banco de México. No, bueno. Esto, junto con el billete de 1 peso de la premisa que nos acabas de dar, pues importante. Te agradezco esta plataforma que hay. No, sí, te lo van a tomar en serio y van a pensar que sí hay billete de un peso, pero pues yo no sé de esas cosas. No, no, no. Fíjate que creo que sí, efectivamente es una respuesta muy difícil de dar gusto a tantas personas en cuestión de los diseños. Creo que has hecho una muy buena elección. Vamos a ver qué va pasando posteriormente. Última pregunta, y bueno, ya estamos a lo mejor un poquito fuera de tiempo. Que si pudieras informar brevemente cómo está estructurado, organizado el Banco de México desde su o principalmente su junta de gobierno. Bueno, eso está disponible en la página. No quiero tardarme mucho porque, como dices, ya vamos un poco con el tiempo encima. Pero a como está el día de hoy, la estructura es la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es el órgano máximo. En su momento era el Consejo de Administración con todos los accionistas. Ahora es la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está integrada por 5 miembros. Entre ellos está la gobernadora actualmente, Victoria Rodríguez. Ella tiene a su cargo la administración del banco por ley y a su vez varias direcciones generales y algunas direcciones especializadas en varios temas: el aspecto de la Dirección General de Emisión, Dirección General de Estabilidad Financiera, Asuntos del Sistema Financiero, por supuesto administración, el área legal. En fin, es una serie de direcciones generales con diversas facultades, y para quien quiera profundizar en la estructura administrativa, pues la página web incluye un organigrama en el cual viene toda la estructura del banco,
y también hay un documento que es algo sui generis de encontrarlo por cómo está tabulado, ya lo verán quienes lo conozcan, quienes lo quieran conocer, que es el acuerdo de adscripción de las unidades administrativas. Ahí viene cómo está toda la estructura del banco, desde la gobernadora hasta la oficina, que es el nivel, digamos, el primer nivel de la estructura del banco, que es una oficina de algún tema en particular, ¿no? Entonces de ahí va las oficinas, las sugerencias, las gerencias, direcciones y direcciones generales. De manera general, esa es la estructura. Pablo, ha sido un deleite platicar con una persona que es experta en el tema que está platicando. En verdad, te agradezco muchísimo este comentario, perdón, esta plática, esta exposición que nos has dado. Creo que enriquece muchísimo la información que contábamos previamente. Muchas gracias. Tenemos que despedirnos, pero te pediría, prácticamente se hicieron todos los comentarios que tuvimos tanto en Zoom como en Facebook, pero siguen llegando. Si pudieras entrar a lo largo de estos días para poderle dar respuesta, creo que faltaron dos, tres, que por cuestión de tiempo ya no vamos a poder comentar. Y Por bueno, supuesto, Pablo, sí. me gustaría presentarte el reconocimiento virtual que para esta conferencia realizamos. Si me permites, voy a leerlo. La Sociedad Numismática de México otorga el presente diploma a Pablo Casas Rábago por su destacada participación en la Asamblea número 855, celebrada el 11 de agosto del 2025 con la conferencia magna 100 años del Banco Único de Emisión 1925-2025, firmando un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente, y en la franja izquierda el sello de la Sociedad Numismática de México. Pablo, muchísimas gracias. Si quisieras despedirte. No, muchas gracias. Sí, es muy bonito el diploma. Y pues muchas gracias a todos por su atención, por su interés en el tema. Traté de ser muy breve y yo sé que estos 100 años del Banco de México van a impulsar muchas investigaciones interesantes. Entonces, pues hay que aprovecharlos, hay que difundir el conocimiento y hay que seguir impulsando que se conozca esta institución tan importante para México. Y nuevamente, gracias a la SONUMEX por abrirme las puertas de esta asamblea. Y Pablo, te pido por favor que no te vayas, al igual que le pido a todos nuestros compañeros, nuestros amigos que están viéndonos tanto en Facebook como en Zoom, que no se vayan porque tenemos una gran noticia que dar, un video que viene en colación de los 100 años, del festejo de los 100 años de nuestro Banco Único de Emisión. Pero previamente a esto vamos a tener vamos a tener como parte de las nuevas secciones que hemos integrado un segmento muy interesante. Entonces, Pablo, por favor, no te me vayas. Público, les pido que se queden. Pablo, momentáneamente nos despedimos para dar continuidad con Gracias, sí. nuestro orden del día. Vamos a llegar al punto 4, que es la sección breviario numismático, donde vamos a contar ahora con nuestro compañero Emiliano Puga Gómez, que nos va a presentar la primer obra de Jerónimo Antonio Gil en la Nueva España. Esta no es una conferencia que dure 40 minutos, son apenas unos escasos minutos. Entonces les pido por favor que se queden. Y Emiliano, por favor, buenas noches. Gracias, Sid. Muy buenas noches. Gracias a todos que siguen conectados tanto en Facebook y en la transmisión de Zoom. Permítame compartir pantalla. Listo. Muy bien. No sé si ya se puede ver ahí. Ya la estamos observando. Perfecto. Bueno, pues efectivamente, continuando con estas nuevas secciones que buscan enriquecer las asambleas, en esta ocasión les quiero hablar de una medalla en particular, ¿no? Les estaré hablando acerca de una medalla que desde la primera vez que la vi yo quedé fascinado y es realmente una de las piezas que despertó mi interés por la medallística en general y por las proclamaciones coloniales, ¿no? Esta presentación la titulo La primera obra de Jerónimo Antonio Gil en la Nueva España y bueno, trataré de ser lo más breve posible sin omitir detalles, ya que bueno, pues no tenemos tanto tiempo, ¿no? Antes de comenzar, sí me gustaría invitar a toda la audiencia que consulte nuestra asamblea número 848, titulada Jerónimo Antonio Gil, genio del grabado en hueco, impartida por el doctor Luis Gómez Wulfner, quien afortunadamente nos acompaña el día de hoy. Vaya, no entrar en profundidad en los datos biográficos de Jerónimo Antonio Gil para evitar caer en la monotonía, ya que, bueno, pues, son ampliamente conocidos, pero sí abordaré algunos hechos relevantes para poder dar
contexto, ¿no? Bueno, como antecedentes tenemos que Jerónimo Antonio Gil arribó a Madrid en 1751 con la intención de formarse como pintor. Es durante los 3 años siguientes que se dedicó al estudio del dibujo y el modelado. En 1753 intentó sin éxito obtener una plaza en el concurso de pintura de segunda clase organizado por la Real Academia de San Fernando. Sin embargo, el año siguiente volvió a participar en una convocatoria de la misma institución, esta vez para seleccionar aprendices en las técnicas de grabado en lámina y en hueco. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda la fachada de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y al lado derecho tenemos una de las medallas que grabó Prieto para la primera clase de premios, ¿no? En esta ocasión tuvo una plaza en la especialidad de grabado en sellos, bajo la tutela de Tomás Francisco Prieto, convirtiéndose así en uno de los primeros alumnos destacados de la academia. Al finalizar los 4 años reglamentarios de formación, se le concedió una prórroga especial de 2 años como reconocimiento a su dedicación y progreso. Aunque al parecer renunció a esta extensión en noviembre de 1758, fue nombrado ayudante del teniente director, con la responsabilidad de asistir en la formación de nuevos discípulos durante 3 años y medio. En 1760 participó en el concurso de grabado en hueco, y ese mismo año, al ser elegido el francés Santiago Lavau como académico de mérito, Gil solicitó también dicho nombramiento, el cual le fue otorgado por la Junta Ordinaria el 28 de octubre. Además, la academia le encargó la fabricación y la acuñación de las medallas destinadas a los premios anuales. Bueno, aquí tenemos algunas medallas previas tanto de Tomás Prieto como de Jerónimo Antonio Gil. Del lado izquierdo tenemos la medalla del establecimiento de las colonias de Sierra Morena en 1774, que graba en conjunto, bueno, más bien esta medalla presenta en conjunto un anverso grabado por Tomás Prieto y un reverso grabado por Jerónimo Antonio Gil. Del lado derecho, bueno, tenemos ya la medalla de la creación del Montevideo de Cosecheros del Obispado de Málaga, cuyo anverso y reverso está grabado por Jerónimo Antonio Gil. Esto lo pongo a medida de ilustración, ya que pese a que son bastante similares los estilos y la estética del grabado, podemos notar que ciertos detalles resaltan y destacan en las piezas de Jerónimo Antonio Gil. Detalles muy finos, por ejemplo, en el busto, en los detalles, lo que es el toisón el vellocino de oro, y en general el diseño presenta una mayor profundidad, ¿no? Ya del lado del reverso, pues vemos ciertas similitudes de cómo es que logra dar esa impresión en los grabados, esa personalidad, ¿no? Que tanto lo caracteriza. Bueno, continuando, a pesar del reconocimiento que logró por la calidad de sus obras y su cercanía con Tomás Prieto, no consiguió ocupar la dirección del área de grabado en láminas tras el fallecimiento de Juan Bernabé Palomino en 1777. Esto es muy importante, ya que esta circunstancia lo motivó a aceptar el cargo de tallador principal en la Real Casa de Moneda de México, que había quedado vacante tras la jubilación de Alejo Bernabé Madero, que es quien podemos ver su firma en algunas de las proclamas de Carlos III de 1760 de la Ciudad de México. Gil llegó a la capital novohispana con la instrucción expresa de fundar una escuela de grabado dentro de la Casa de Moneda. Para ello, recibió por real orden del 21 de septiembre de 1778 una valiosa dotación de materiales enviada por parte de la Real Academia de San Fernando, incluyendo libros especializados, estampas, dibujos e instrumentos. Sin embargo, a su llegada no existía en la ciudad ninguna escuela de dibujo, por lo que a los pocos meses se estableció una escuela gratuita. Esta funcionó hasta la creación en noviembre de 1781 de la Escuela Provisional de Dibujo, también dentro de la Casa de Moneda, y un antecedente directo de la futura Academia de San Carlos de la Nueva España. Bien, ahora regresemos a la pieza en cuestión, la medalla de la Real Academia del Derecho Español y Público, acuñada en 1778 y grabada por Jerónimo Antonio Gil, referida a una institución ahora desaparecida y de la que tenemos conocimiento a través de esta preciosa medalla. Dicha institución con sede en España fue creada por Real Cédula del 20 de febrero de 1763 y cuyo inicio fue llamada Junta de Jurisprudencia Práctica, más tarde Real Academia de Derecho Español y Público, y luego simplemente Real Academia de Derecho Español. Aquí podemos ver el anverso de la medalla a la que me estoy refiriendo, y del lado izquierdo, pues lo que es el escudo de la Real Academia de Derecho Español y Público. Esta medalla en particular existe en dos variantes. Frank Grove en su publicación Las Medallas de México cataloga primero como
K75 a esta pieza que ilustramos aquí. La descripción del anverso es el busto de Carlos III con la armadura y el collar de la Orden del Toisón de Oro mirando hacia la derecha y la firma Gil en la parte inferior izquierda. Llama la atención que la leyenda Carlos III, padre de la patria, y protector de las ciencias. Esto haciendo alusión al movimiento academicista de la época. En el reverso podemos ver sentados a la mesa las virtudes personificadas de la fortaleza, templanza, prudencia y justicia, formando un tribunal al que llega un hombre arrodillado que sigue el camino adecuado, superando a sus competidores. Un hombre que se enfrenta a la maleza por querer llegar demasiado pronto y uno demasiado cuidadoso que espera demasiado antes del comienzo. La firma G.A. Hill sobre la roca debajo y en el extremo izquierdo un círculo sobre la M refiriéndose a la Seca de México. La leyenda en la parte superior: vence y triunfa el más prudente. Una frase corta pero con gran significado. Y en el exergo, la leyenda Real Academia de Derecho Español y Público, año de 1771. Es relevante mencionar que esta medalla presenta sus leyendas en castellano. No hay ninguna medalla anterior realizada en la Nueva España que tenga este monumental tamaño de 58 milímetros de diámetro. Y un detalle bastante curioso es que el reverso es entre todos los que grabó Jerónimo Antonio Gil el único que ostenta la marca de ceca oculta de la Casa de Moneda de México. Esta variedad en particular, y ahora menciono por qué es una variante, se reporta que se acuñaron 107 piezas de oro, 154 piezas de plata y 168 piezas de bronce. El dato de las piezas de plata y de las de cobre es por unas notas de Hill, pero realmente el dato de las piezas de oro lo proporciona Frank Grove, que es una cantidad que, bueno, dudo que se haya alcanzado en virtud de que pues no aparece, ¿no? Simplemente no se dejan ver. Estas son las peculiaridades que les comentaba. La firma Hill del lado del busto y la marca de CKM. Ahora tenemos otra variedad, la Grove K77, la cual se diferencia por mostrar la firma del grabador, en este caso como G.A. Hill en lugar de Hill, manteniendo el mismo troquel de reverso. La razón se menciona que fue porque se perdió o sucedió algo con el troquel de anverso, entonces Jerónimo Antonio Hill tuvo que volver a diseñar este Amber. Aquí podemos ver esta particularidad de la forma en la que se graba la firma de Jerónimo Antonio Gil. Y de esta segunda variante se reportan piezas tanto en oro, plata, calamina y bronce. Encontré un dato bastante interesante y es que la academia en aquel momento vendió por 75 reales la pieza en bronce, 300 reales la pieza en plata y 3,000 la pieza en oro. Y bueno, a medida de conclusión, aquí podemos ver la única imagen de una pieza de oro que logré encontrar, que fue ofrecida por Heritage en mayo del 2008 y bueno, que se vendió por $14,000 más comisión de aquel entonces. Como tal, esta es la primera medalla grabada por Jerónimo Antonio Gil en la Casa de Moneda de México. Es la primera medalla realizada por motivo de una institución. Recordemos que anteriormente las medallas eran alusivas a las proclamaciones de los reyes en sus distintas localidades y a su vez es la primera medalla de lo que podemos llamarle la época dorada de la medallística mexicana, ¿no? Que es caracterizada por la mezcla de elementos barrocos y neoclásicos. A continuación las referencias y hemos llegado al final de la presentación. Emiliano, muchísimas gracias. Creo que todos hemos escuchado a este gran grabador, pero pocos sabían la información de cuál era la primer medalla como tal. Es una extraordinaria reseña que nos has hecho en un tiempo tan pequeño. Por la propia dinámica de esta sección, no tenemos preguntas y respuestas abiertamente, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor le pediría que lo realizara a través de Facebook y Emiliano posteriormente se va a conectar para darle respuesta. Encontrar información sobre medallas realizadas en la época del virreinato es prácticamente imposible y aquí se están arrojando datos sumamente interesantes. Incluso, por ejemplo, el costo de las mismas es dato casi imposible de poder encontrar fácilmente en cualquier medalla de este periodo. Felicidades, felicidades, Emiliano. Y bueno, si me lo permites, al igual que con Pablo, te pediría que me dejaras leer el reconocimiento virtual que hemos realizado para esta participación tuya. Fer, ¿nos puedes apoyar, por favor? Emiliano,
La Sociedad Numismática de México otorga el presente diploma a Emiliano Puga Gómez por su destacada participación en la Asamblea 855, celebrada el 11 de agosto de 2025, en la sección Breviario Numismático, presentando la primera obra de Jerónimo Antonio Gil en la Nueva España, en la franja izquierda el sello de la Sonomex, y al calce la firma de un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente de la Sonomex. Muchísimas gracias, Emiliano. Y te voy a pedir, por favor, que te quedes conmigo, porque a partir de este momento yo me despido dejando a nuestro público en tus manos con la sección Noticias Numismáticas. Gracias, muchas gracias y nos estamos viendo pronto, pero los dejo en manos de nuestro compañero Emiliano. Muchas gracias. Y bueno, ya tocando el último punto de esta asamblea, es este tiempo de mencionar las noticias numismáticas. Y bueno, en primer lugar, queremos anunciarles que el día de mañana se mandarán las bases para que los socios postulen o se autopostulen para los cargos de vicepresidente y tesorero. Ya a finales de septiembre se mandarán las ternas y la votación. Y se celebrará durante la Asamblea de octubre. En cuanto a la Asamblea de octubre, será realizada el lunes 8 perdón, en la Asamblea de octubre será realizada la Asamblea Un Virrey y el establecimiento de la Ceca de México en 1535, impartida por Ricardo de León Tallabas. La siguiente conferencia será el día lunes 8 de septiembre y será impartida por Daniela Michelle Vázquez Corral, con el tema Arte en la miniatura, a la escultura en gran formato. También queremos comentarles que ya tenemos preparado nuestro póster de la Convención Numismática de la Ciudad de México. Fer, no sé si pudieras por favor compartirla. Y también a su vez tenemos ya el programa. También si nos pudieras dar compartirlo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ya también retomando el tema que Siddhartha nos había contado hace unos minutos. También ya tenemos preparado un video acerca de la convención numismática. Fer, también, por favor, si nos hicieras favor de compartirlo. Momentos. Hola, mi rostro te es conocido. Sí, soy la figura en el billete de 5 pesos como el de 1925. Hoy, vengo a invitarte a un encuentro que celebra un gran legado, un espacio donde el tiempo y la memoria se encuentran. Ven a la 78 Convención Numismática Internacional, organizada por la Sociedad Numismática de México, donde conmemoramos 100 años del Banco Único de Emisión, de 1925 a 2025, del 11 al 13 de septiembre, en los Salones Minas del Hotel del Prado, ubicado en Marina Nacional 399, Verónica Ansúrez, Ciudad de México. Habrá exhibiciones, asesoría, compra y venta de monedas, billetes y libros, también conferencias, talleres, subastas y muchas sorpresas más. La entrada es libre. Celebra con nosotros un siglo de valor e identidad. Muchas gracias, Fer. Bueno, esperemos que les haya parecido agradable. Y ya para terminar, la siguiente sección que estaremos retomando en la próxima asamblea será la de mi experiencia numismática, donde quien sea y especialmente los socios podrán compartir vivencias personales que han marcado su camino numismático. Hemos llegado al final de esta breve sección. Estimadas socias y socios Sonomex, queremos recordarles que en 2025 migramos un esquema de membresías anuales. Por ello, los invitamos a renovar su membresía y si aún no lo han hecho, contáctenos en info@sonomex.org.mx. Recuerden que recibirán los beneficios correspondientes a todo el año. Fer, yo creo que con esto damos concluido la asamblea de hoy. Gracias a todos por su atención y bueno, terminamos la transmisión.